Chavales, hoy me voy a poner muy profundo porque vengo a contarte mi historia de vida. Mi historia de vida y cómo pasé de al final ser un chaval que pesaba 60 kilos, que tenía un montón de inseguridades complejos, tanto físicos como a nivel emocional y personal, a convertirme en la persona que soy hoy día y cómo crecí, pasé de donde estaba a todo el cambio que he tenido y todas las diferentes etapas de mi vida que me han permitido crecer hasta donde he podido crecer y a convertirme en la persona que soy hoy. Hoy, antes de nada, quiero enseñarte esta frase, que ya sabes que esto me va a acompañar siempre porque esto es lo que más me ha cambiado la vida y es en lo que se resume prácticamente todo el crecimiento que he tenido a nivel personal, profesional y físico. Y es: tío, no te trates como eres, porque si te tratas como eres no vas a ser ni más ni menos que la persona que eres. Trátate como puedes llegar a ser y es entonces cuando empezarás a actuar en consecuencia y te convertirás en la puñetera persona que puedes llegar a ser. Con 16 años, después de una etapa de muchísima inseguridad, baja autoestima, desconfianza en mí mismo y demás, decidí tomar la decisión que cambió mi vida, que fue apuntarme al gimnasio. Antes de eso, yo fui un chico que hice deporte toda mi vida, hice fútbol en este caso, pero ya debido a mi peso corporal, debido a esa inseguridad que tenía también, debido a esa timidez que se trasladaba, debido a esa inseguridad en entornos más sociales y también en entornos más sociales y bueno, y todos los entornos que hay, fui una persona siempre toda mi vida desde que empecé a creer menos en mí, con una confianza muy baja y por tanto una persona muy segura. Eso se trasladaba a lo académico, se trasladaba a lo personal, a lo social y a todo. Ese año ya decidí quitarme del fútbol, que fue el deporte que siempre me apasioné, porque al final la pasión y lo que te apasiona ahora no puede que no sea lo que te apasiona el día de mañana, por lo tanto también está bien cambiar, y decidí dejar lo que fue mi pasión durante muchísimos años, prácticamente desde que nací hasta esa edad, a dedicarme a esa nueva pasión que no sabía que se iba a convertir en pasión, pero fue el gimnasio. Y todo empezó con un objetivo de simplemente cambiar externamente, porque lo típico con 16 años, además veías a gente fuerte y te gustaba esos físicos y yo más que nada, además de eso, fue también por ese cambio interno que no iba buscándolo, pero me di cuenta de que, llegó. Al final muchas veces ese cambio externo te puede ayudar a que internamente tú también cambies. Y a mí fue un empujón que me ayudó a que me llenase en confianza, me llenase de valor y por lo tanto empezase a cambiar también cosas internas que no fui capaz de cambiar si no hubiera sido por cambiar externamente y conseguir un mejor físico. Pero antes de eso pasé por muchas etapas de muchos altibajos emocionales porque no estaba en el centro, era una persona que debido a esa inseguridad y a esa baja confianza y autoestima no estaba en el centro nunca, cualquier cosa le perturbaba, el qué pensarán era algo que estaba runruneando siempre en la cabeza. Y recuerdo que de hecho esos primeros años que me apunté al gimnasio continuamente estaba pensando en qué iban a pensar o en que no me viesen hacer mal el ejercicio porque van a ver a un chaval muy flaco entrenando que no sabe, y fue una etapa muy rara porque por una parte quería, pero por otra parte era un miedo constante y por lo tanto eso me hacía no ser tan constante con el gimnasio, a no encontrar la motivación porque tampoco veía demasiados resultados. Pero bueno, llegó el punto en el que ya decidí hacerlo, decidí empezar a hacer las cosas mejor o dentro de lo que yo creía que era lo mejor, que fue en base a ver vídeos de internet, principalmente de YouTube, que creo que ahí fue lo que casi a todos le despertó el gusanillo del mundo fitness y todo esto. Y en esa etapa fue la que empecé también a ver resultados. Al final, cuando eres principiante todo te sirve, no necesitas hilar tan fino y es relativamente sencillo ver cambios grandes al principio, pero llega un punto en el que esa curva de progreso se estanca y de nuevo me vino toda la inseguridad que había desaparecido durante una etapa en la que veía cambios. Esa inseguridad se trasladaba de nuevo a mi día a día. Yo recuerdo decir que no a planes de salir a la playa, de ir a sitios donde te veías en el compromiso de quitarte la camiseta. Yo recuerdo ir por el centro de Granada y no parar de fijarme en mi físico, en cómo me quedaba la camiseta, en ver y no parar de fijarme en los escaparates de las tiendas, cómo iba la postura, porque claro, yo medía cerca de 1,90 y pesaba 60 kilos. Eso implicaba que iba encorvado. Entonces eso generaba también una inseguridad completa y también llegaba al punto en el que decenas de entornos sociales, de quedadas con amigos, no disfrutaba porque iba completamente pensando en cómo me estaba quedando la camiseta, si estaba bien, si no, de que me la recolocase para que apareciese, que estuviese más fuerte. Y también recuerdo los momentos en los que iba a elegir ropa. Hostia, eso era increíble. Eran horas y horas para poder elegir una camiseta que me pudiera quedar medianamente bien. Y no la encontraba.
no la encontraba. Después, pasado este tiempo y ya una vez que empecé a apuntarme al gimnasio, ya tenía muy claro que, bueno, me iba gustando y quería dedicarme a ser preparador físico o algo relacionado con el deporte. Ahí siempre saqué muy buenas notas, pero bueno, hice selectividad y ese año no pude entrar en lo que era mi sueño, que era estudiar ciencias del deporte. Pero tenía ahí esa espinilla clavada, por lo tanto, no me quedó otra opción que meterme en el ciclo superior, TAFAT, a lo que hoy se le llama acondicionamiento físico, y fue una etapa espectacular, una etapa en la que conocí gente increíble, practiqué mucho deporte. Eso sí, costaba que flipas hacer volúmenes ahí, porque con la cantidad de horas que hacías de cardio, eso era espectacular. Pero bueno, seguía viendo ligeramente cambios, pero aquí, amigo, llegó el punto en el que empecé a estancarme más, porque claro, debido a mi desconocimiento y mi ignorancia, hacía etapas de volumen mal hechas, que era un paso para adelante, pero después lo que hacía era etapas de volumen donde me ponía muy gordo. Y recuerdo además la primera etapa, que fueron 40 kilos lo que subí, una exageración, pero una exageración, casi llegué a pesar 100 kilos, y todo de grasa, porque no sabía comer, no sabía qué comer, no sabía qué entrenar, qué ejercicios hacer, cómo hacer la técnica, no tenía ni idea ni tenía los conocimientos. Por más que veía en YouTube, al final eso era información que no calaba, que no sabía, era información que llegaba al punto en el que causaba sobreinformación y sobreabrumación. De tanta información, veía algo, lo hacía, me daba cuenta de que no me daba resultados, cambiaba porque otra persona decía que era mejor otra cosa, empezaba a hacerlo de otra persona y así constantemente. El caso es que yo seguía disfrutando de los entrenamientos y bueno, ahí mi ignorancia estaba ahí, creyendo que avanzaba a un potencial o a un progreso guay, pero sin embargo, ni de coña, era todo lo que podía conseguir, ni me estaba tratando como la persona que podría llegar a ser. En esos momentos estaba estudiando, como digo, TAFAT, y me empezó a gustar la fiesta. Me empezó a gustar la fiesta que te cagas, pero que te cagas. Empecé a salir con amigos, empecé a pegarme borracheras cada fin de semana, era una pasada. Ahora sí, no me arrepiento, es una etapa muy bonita en la que tampoco me arrepiento porque la disfruté. La verdad, la disfruté. Quizá tú también la hayas tenido si fuiste joven, seguramente sí, pero la disfruté. Pero ya llegó un punto en el que ya me di cuenta de que no era el camino que quería tomar, que eso me estaba restando a mi cambio físico y me estaba restando también a lo que quería ser el día de mañana a nivel profesional y personal. Tengo grandísimos amigos que los conocí ahí en esa etapa más de fiesta y en esa etapa más de jóvenes, que siguen siendo grandes amigos, pero sin embargo no era el círculo que yo quería tener cerca ni rodearme de esas personas, porque no es sin más, simplemente ellos iban en una dirección, yo tenía mi propia dirección o decidí separarme de esa dirección para tomar mi propio camino que me llegase a la persona que yo quería ser. Y eso significaba tener que aislarme, porque en ese punto no tenía ningún entorno potenciador, las cosas como son, que me ayudase a llegar a donde quería llegar. Entonces me aislé en este cuarto, me empecé a ver vídeos de YouTube, empecé a formarme cada vez más, empecé también a invertir en formaciones, empecé cada vez a tener un poco más de claridad y empezó a despertarme más la pasión sobre a lo que me quería dedicar, que al final era ayudar a gente a cambiar su físico, al igual que yo estaba cambiando el mío. Entonces cada vez empecé a aislarle más en mi burbuja. Al final tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces yo empecé a rodearme de gente que le gustaba también esto, por internet, ya está, por YouTube, y empecé cada vez, como digo, a gustarme más esto de entrenar y empecé a ver mejores resultados. Sin embargo, en este punto de nuevo volví a esa inseguridad, porque ahora no tener la certeza de si lo que estaba haciendo era lo correcto o no, y ya de haberme equivocado más veces, era como que no daba pie con bola y era un progreso muy lento, no era los resultados que me gustaría. Hacía definiciones metiendo cardio a saco, bajando la frecuencia del entrenamiento de fuerza, después hacía volúmenes súper sucios, súper malos, también incluso volúmenes en los que ya ni era volumen, porque me tapaba un poco, me daba miedo y por lo tanto no hacía un volumen en condiciones y volvía a hacer una definición que era un paso para adelante y un paso para atrás, lo que ganaba lo perdía. Y estuve así durante muchos años. Ahora tengo 23 años, ¿vale? Ahora estoy grabando este vídeo y tengo 23 años, pero estuve así prácticamente hasta los 20. Terminé TAFAT y decidí, lo que no se pudo dar entonces cuando terminé la selectividad, que era estudiar ciencias del deporte, decidí hacerlo y decidí cumplir ese sueño o esa espinilla que tenía clavada. Y he de decirte que esta etapa fue, por un lado, la mejor, porque conocí a gente increíble, pero por otro lado la peor, porque fue la mayor decepción que me he llevado en mi vida. Yo entré a la facultad con unas esperanzas completamente diferentes a lo que me encontré. Yo creía que me iba a dar conocimiento aplicable al final, al día a día, a la práctica, y era lo que iba buscando al final. Quería dedicarme a esto, algo relacionado con el deporte, pero sin embargo, por una parte, como digo, conocí a gente increíble, espectacular y grandes amigos, pero no me dio el conocimiento que yo buscaba. Y eso no me quedó otra que empezó a restarme mucha energía, mucho tiempo
y eso también hacía que se acumulase esa energía y que me costase compaginarlo junto a mi trabajo y a mi proyecto, que era también empezar en esto, y mi trabajo era monitor de sala, que esto no lo he dicho. Estuve trabajando 2 años como monitor de sala de un gimnasio, ¿vale? Donde hice las prácticas después de TAFAT, y la verdad es que me flipó la experiencia, y eso me dio paso a tener mi primer contacto con la vida laboral. Pero sin embargo me di cuenta de que no era el camino que quería tener, no quería trabajar por cuenta ajena, sino crear mi propio proyecto al final y vivir de lo que me apasionaba, que era de ayudar a otras personas. Y ante ese punto llegó la cuarentena, llegó el 2020, llegó el COVID-19, que para muchos fue la peor etapa quizá de su vida. Para mí fue el mayor punto de inflexión que tuve jamás, porque eso hizo despertar ese Sergio emprendedor, quizá ese Sergio con ganas de crecer a todos los niveles, porque a partir de ese punto empecé a hacer mis primeras empecé a invertir en formación relacionada con ese emprendimiento y empecé a crecer espectacular. Cambié los hábitos, empecé a leer, empecé a meditar, empecé a visualizar, empecé a cambiar mis procesos mentales, cambiar mis referencias mentales para educarlas y para llevarlas hacia la dirección que yo quería conseguir y que yo quería tomar, y por lo tanto el objetivo que yo quería conseguir. Y empecé a ver cambios increíbles. Esos hábitos cambiaban completamente mi capacidad para controlar procesos externos o cosas externas, y por lo tanto a no afectarme tanto las cosas como antes me afectaban. A nivel interno empecé a crecer un montón, y a nivel también mental empecé a crecer muchísimo, y eso se trasladó inevitablemente en una mayor seguridad y en unas mayores ganas de querer comerme el mundo, porque mi actitud cambió. Y eso hizo que cambiase todo. Llegado el punto, tomé una decisión muy importante en mi vida, que es dejar mi trabajo por cuenta ajena. En enero de 2021 lo dejé de trabajar en el gimnasio en el que venía trabajando ya durante 2 años de monitor de sala, para empezar a emprender en mi proyecto como entrenador online. También formarme con esto gracias a los mejores mentores que he tenido jamás, que me han ayudado a crecer mucho en esto y a nivel personal también. Y empecé a darme cuenta de que había una causalidad entre cómo te iba en el gimnasio a cómo te iba en la vida personal y profesional. Es mucho más probable que si te va bien físicamente y consigues mejores resultados, se traslade de forma inevitable esos valores y esa actitud al emprendimiento, en mi caso, a negocios, a mi propio negocio y también a nivel personal, y seas capaz de gestionar, porque afrontas la vida de forma diferente, la ves con otro ojo y con otra perspectiva. Eres capaz de tener el control y de cambiar la perspectiva con la que ves los problemas, dejando de fijarte y de enfocarte en el problema y enfocándote en la puñetera solución. Entonces eso empezó a cambiar el paradigma completamente, porque cada vez que veía más resultados físicos era un punto en el que yo aumentaba en confianza, ayudaba a personas, empecé a ayudar a gente, y los cambios de la gente son jodidamente increíbles, espectaculares. Tengo la suerte de ayudar a personas, tengo la suerte también y estoy súper agradecido de que personas inviertan en sí mismas a través de mí, y al final eso es brutal, porque es la posibilidad, yo ahora mismo tengo la posibilidad de recortar a esas personas todos los años que yo no me pude recortar en su tiempo, porque debido a mi ignorancia y debido a mi poca capacidad mental para afrontar toda esta situación y para buscar soluciones, jamás se me pasó por la cabeza invertir, por ejemplo, en un entrenador. Y la verdad es que los cambios son increíbles y estoy súper agradecido de ello. Así que nada, esta es un poco mi historia. Ahora, como digo, me dedico a esto, vivo de esto. Estoy en el mejor punto de mi vida, porque soy capaz de gestionar muchos procesos externos e internos. Y mi cambio de vida, mi cambio físico, me ha cambiado mi vida. Y al igual que me cambió la mía, ahora tener la suerte de cambiar la vida de otras personas a través de lo mismo, ese cambio externo que muchas veces hace que cambies internamente, y que para ese cambio interno muchas veces necesitamos un cambio externo. La gente que dice que eso es lo físico, una leche como un castillo grande, no solamente físico, es mental. Y es inevitablemente también más allá que incluso de lo mental, va más allá de lo que incluso el ser humano pueda comprender. Mejorar aquí en este ámbito de tu vida te ayuda a mejorar en otros ámbitos, y poder formar parte y tener la suerte de formar parte de gente para la que le puedo ayudar, al igual que yo me ayudé a mí mismo a cambiar su vida, pero recortando años, porque al final, si tuviera que darte un consejo, es, tío, trátate como la persona que puedes llegar a ser, pero no te trates como la persona que eres, porque si no seguirás siendo como eres, y si quieres resultados diferentes tienes que empezar a actuar y a pensar de forma diferente y tomar acciones y decisiones diferentes. Si yo volviese al pasado hubiera
invertido en un mentor, hubiera cambiado mi entorno de alguna forma para que en lugar de ir en base a ensayo-error y en lugar de estar sobreabrumado por toda la información que hay por redes y por internet, tuviese más claridad y tuviese más seguridad y certeza de que avanzo en la línea adecuada gracias a que tengo a la persona adecuada o al entorno adecuado que me redirige, me ayuda y me dice y me guía por el camino que yo quiero conseguir y que yo quiero tomar para alcanzar mi objetivo. Si volviese atrás, sin duda, habría invertido mucho antes en mentores y también en entrenadores, porque eso es modificar tu entorno de forma favorable para que de forma inevitable consigas el objetivo que puedes llegar a conseguir. Si estás en esa situación y te gustaría cambiar tu físico, si estás en esa situación y te sientes algo perdido o algo no lo suficientemente apoyado por tu entorno, con cierta incertidumbre, inseguridad sobre si lo que haces te acerca a ese 100% y quieres dar un salto de calidad no solamente a tu físico, sino a tu vida, abajo tienes el formulario para rellenarlo, el formulario para ver si estás en la situación adecuada y para poder ver y barajar la posibilidad de que trabajemos juntos, y si es así, rellénalo, lo tienes abajo, hablamos. Y si te ha inspirado este vídeo, de verdad, ya por esa parte, dale un like porque eso me ayudaría un montón. Y también si te ha inspirado esta historia y tú también quieres ser el siguiente en que tu propia historia te inspira a ti mismo porque has sido de cambiar, como digo, abajo tienes el formulario. Es sin duda lo que yo habría hecho visto por lo que he pasado años atrás, porque me habría recortado mucho camino y mucho tiempo, que al final el tiempo es lo más valioso del mundo porque es lo único que no vuelve. Así que nada, ahí lo tienes y espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Un abrazo y recuerda, trátate como eres y grindea tu vida.